Continuamos con el Noticiero Popular y en este momento vamos a pasar a la entrevista del día. En este caso tenemos de invitado a Javier Calderón, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, y también de la UBA. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, te vamos a pasear un poco por el continente, está pasando de todo y no es nuevo, pero para poder resumir con algunos casos que son los más importantes que están sucediendo en la Patria Grande, empezamos con lo que ha pasado en los últimos días, al fin de la semana pasada, con la UNASUR y estos países que decidieron irse. No nos sorprende para nada, pero que sí tiene que ver con una situación quizás más simbólica y diplomática de lo que viene sucediendo hace un par de años en la región. ¿Podés contarnos un poco más qué ha sucedido en la UNASUR en estos días? Sí, bueno, la salida de estos países de la UNASUR me parece que venía cocinándose desde la entrada en vigencia del bloque del Pacífico, porque fundamentalmente desde allí empezaron a fortalecer los lazos con Estados Unidos, estaban tratando de construir el Tratado Transpacífico que pretendía generar como una zona de influencia económica de los Estados Unidos, no solamente hacia América Latina, sino de conexión con toda el área de influencia estadounidense en el Pacífico, Japón, Tokio, bueno, y otros países. Por lo tanto, me parece que esa es la primera movida. Y la segunda, la pérdida del manejo del Mercosur. O sea, yo creo que la pérdida del gobierno de Cristina Fernández, digamos, del Frente para la Victoria acá en Argentina y el impeachment en Brasil, generaron las condiciones para cerrar, digamos, el cerco sobre la UNASUR, que se venía fraguando ya desde cuando Ernesto Samper era secretario general. Le empezaron a bajar el perfil, le empezaron a quitar dientes, digamos, a la UNASUR, sin que la UNASUR haya desarrollado una capacidad de integración como lo hubiéramos querido los latinoamericanos. Entonces, una UNASUR naciendo relativamente 3 años, 4 años de haberse establecido, ya tenía peso en la cola y empezó a descender. Primero, insisto, con el tema de la Alianza del Pacífico y después con el cambio de rumbo del Mercosur, ¿no? O sea, esos son, me parece, los antecedentes. Y hoy se ratifica con el grupo de los 11 en contra de Venezuela, que ya venía operando y que venía operando para expulsar a Venezuela de la OEA, venía operando para generar lo que llaman estado de crisis humanitaria y de intervención en Venezuela, y bueno, que ponen la cereza en la torta con su salida de la UNASUR. Ahora bien, esa salida tiene muchas lecturas. La primera es pues un retorno al panamericanismo y esta idea de la doctrina Monroe, que al parecer no hemos podido desterrarla de América Latina, sigue estando ahí como parte de la doctrina de las derechas y también como parte del agotamiento o de la falta de creatividad de los sectores populares para construir realmente procesos de integración. Yo creo que no solo tenemos que culpar a los sectores pro-norteamericanos de las dificultades que atraviesa UNASUR. La UNASUR pretendió integrar gobiernos, pero no logró integrar pueblos, integrar luchas, construir agendas de disputa continental. Parece que también fallamos desde el movimiento popular. En este marco, en este contexto que Nacho señalaba al principio, ¿no? de diferentes situaciones críticas que están sucediendo hoy por hoy en nuestra América Latina y claramente con un escenario en donde la derecha se está rearmando y está avanzando a pasos agigantados, retrocediendo según cada país en particular, con algunos gobiernos de signo progresista en algunos lugares más y en otros lugares menos. Estos últimos días hay una situación muy conflictiva en Nicaragua, también muy confusa, que tiene que ver con una serie de protestas a partir de una reforma en el sistema de pensiones de Nicaragua. ¿Qué es lo que está pasando en ese país? Porque la realidad es que las versiones que llegan
justamente hablan de protestas estudiantiles, muy similar a lo que había pasado en su momento en Venezuela, digamos. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué escenario también nos pone esa situación en Nicaragua con respecto a la Patria Grande? Bueno, lo que ha pasado en Nicaragua es muy grave, en primer lugar porque la discusión de la reforma pensional conllevó a unos disturbios y a una amenaza, digamos, muy articulada desde sectores estudiantiles y de sectores, podríamos decir, no identificados, digamos. En principio uno podría suponer gente del común que salió a protestar motivada o movilizada por una agenda noticiosa y por una agenda mediática que de cierta manera, y que, bueno, no de cierta manera, que mintió respecto del proceso de pensiones, de la reforma pensional, con una agenda claramente de derecha y neoliberal. Porque la reforma de pensiones fue presionada por el Fondo Monetario. Yo creo que lo primero que hay que contextualizar es que Nicaragua está sometida al Fondo Monetario Internacional desde el gobierno de Violeta Chamorro, desde 1990, y parte de los acuerdos de desmovilización de los contras y del proceso de paz implicó permitir que el Fondo Monetario y que Estados Unidos y el Banco Mundial siguieran con sus misiones en Nicaragua. El Fondo Monetario exigió al gobierno de Daniel Ortega hacer una reforma pensional. Esa reforma pensional, al estilo neoliberal, subir los años de jubilación, en este momento son 60 años, la propuesta del Fondo Monetario era subirla a los 70 años, 65 para las mujeres, y subir de 750 semanas de cotización a 1.500, que fue la primera propuesta del Fondo Monetario en agosto del año pasado. Después se bajaron a 1.200 semanas. El gobierno no tomó esa propuesta del Fondo Monetario y decidió resolver el pasivo pensional, que es de más o menos $80 millones por año. Resolvió subir el monto de cotización de la jubilación, cargándole al empresariado el 3.5% de la suba y a los trabajadores el 0,75%, y de imponer una especie de impuesto a la jubilación del 5% para sostener los medicamentos de los jubilados, que son bastante costosos. Es decir, para invertirlo en los jubilados, no para invertirlo en resolver el pasivo pensional. Con lo cual, digamos, es una reforma razonable, pero la agenda mediática empezó a mostrar que los jubilados iban a perder la jubilación, que era una reforma intolerable, y claro, era intolerable para los sectores empresarios, y era intolerable para los sectores del Fondo Monetario, digamos, los partidos de derecha. Bueno, aquí hay una cosa que se conecta con lo que vos estabas diciendo de la agenda en Venezuela y de modus operandi. Se convocó a través de un hashtag de Twitter la movilización. Ningún partido, que está muy deslegitimados, los partidos de derecha, no tienen convocatoria, pero a través de las redes sociales convocaron a una movilización, manipulando toda esta información de las jubilaciones, y después empezaron a dispersarse por todo Managua y por otras partes del país estas manifestaciones, que empezaron a tener otra agenda, porque al final la discusión terminó siendo, ante la opinión pública, que eran movilizaciones contra la corrupción, por la libertad de prensa, bueno, la misma agenda que conocemos en toda América Latina. Con esto no quiero decir que en Nicaragua no hayan problemas. O sea, seguramente en Nicaragua hay problemas. Hay que ser crítico con algunas cosas del gobierno sandinista, que no es solo el gobierno sandinista, que a mí me gustaría hablar muy brevemente sobre el tema. En la última elección, el FSLN, para poder ganar las elecciones, se alió con algunos partidos, con el Movimiento Cristiano, con el Partido Demócrata Cristiano. Es decir, los sectores de la iglesia están dentro del gobierno
de Nicaragua, y ellos tienen una buena parte de la agenda política nacional. Entre esas políticas, las restricciones a algunos derechos o algunos debates sobre derechos civiles. Toda la agenda LGBTI está clausurada, la agenda del aborto, la agenda de la identidad de género, etcétera, están clausuradas, no tanto por la posición del Frente Sandinista, sino por este sector de los cristianos, digamos de las iglesias evangélicas y del Partido Demócrata Cristiano, que son parte de la coalición de gobierno. Bueno, estas manifestaciones resultaron ser muy violentas, resultaron muy coordinadas para unas manifestaciones convocadas por internet, ¿no? Están muy coordinadas, muy preparadas y tuvieron un saldo trágico. O sea, yo creo que también yo pienso que ninguna violencia contra los manifestantes es positiva. 30 muertos entre estudiantes, gente del común y algunos policías también fueron asesinados, lo cual resulta muy trágico. Ahora, resulta igualmente trágico, al igual que lo que ocurre en México, que lo que ocurre en toda Centroamérica, porque, y con esto cierro esta parte, Nicaragua no está aislada de lo que pasa en Centroamérica. Si América Latina es vista por los Estados Unidos como el patio trasero, Centroamérica es como una colonia para ellos. Ellos lo ven a Centroamérica como una extensión del territorio norteamericano, que es un polvorín. Centroamérica es un polvorín. Si uno empieza a revisar Guatemala, hay unos problemas institucionales muy graves. En Nicaragua hubo un fraude electoral, hubo más de 100 muertos en las movilizaciones en el mes de noviembre de los sectores opositores al Partido Nacional en Honduras. Bueno, ahí hay toda una serie de situaciones que hacen de Centroamérica un polvorín, y Nicaragua es el país más estable de la región. Después del acuerdo de paz y después de los procesos de la larga guerra nicaragüense, Nicaragua se zafó del tema del narcotráfico. O sea, Nicaragua logró estabilizar y borrar de su territorio cualquier paso de droga, y eso lo ha hecho un país muy tranquilo, muy estable. Ahora, parece que eso no es suficiente, porque hay otros asuntos geopolíticos que atraviesan también la relación Estados Unidos-Nicaragua. Y menciono, por si hay tiempo para una segunda ronda, el tema del canal interoceánico. O sea, yo creo que aquí, en parte, Estados Unidos quiere ese canal interoceánico, ellos no se han opuesto, pero lo quieren hacer ellos. En este momento hay una empresa china que es la encargada, la que está concesionada para hacer el canal interoceánico, aunque tiene dificultades en la operatoria. Pero ese es un tema central, porque Panamá es un aliado principal de los Estados Unidos, que acaba de romper relaciones con Venezuela, que hace parte de la Alianza para el Pacífico, digamos que está dentro de los países que están pidiendo la salida de Venezuela a la OEA, contrario a Nicaragua, por supuesto. Bueno, ahí está jugando también ese asunto que es muy importante. Mencionaban los acuerdos de paz y nos obliga a hablar de lo que está sucediendo en Colombia, que acá en Argentina cuesta traerlo al frente y comentar lo que está sucediendo, pero ¿qué está pasando por un lado con estos acuerdos de paz que no se están cumpliendo por parte del gobierno, y lo que está pasando con la detención de Jesús Santrich? ¿Qué sucedió allí y qué significa en este contexto, ¿no? Latinoamericano y particularmente de Colombia, lo que sucedió con quien mañana va a haber una movilización acá en Buenos Aires? Sí, bueno, hay que decir que en Colombia el proceso de paz terminó siendo una exigencia del movimiento popular, porque entendíamos desde allí que era la posibilidad de quitarle la agenda política de la derecha y la forma de gobernar desde la violencia, desde la utilización y el chantaje de la violencia como parte de la acción política de los sectores de poder. Y eso es lo que no quieren perder. Por eso se han opuesto al acuerdo los sectores de ultraderecha, y por eso las instituciones en cabeza de la presidencia han puesto
todos los obstáculos para implementar el acuerdo de paz. Todo indica, por los hechos, que el gobierno colombiano y el Estado colombiano nunca estuvo interesado en desarrollar el acuerdo de paz, y lo que querían era desmovilizar, quitarle las armas a la insurgencia e incumplirles. Algo que no es novedoso en Colombia. Eso ocurrió en la previa del inicio de la guerra en 1964. Manuel Marulanda, el mítico comandante guerrillero, había sido amnistiado en la guerra anterior, en 1958, y a esos amnistiados de 1958 les pasó lo mismo. Les quitaron las armas y los empezaron a perseguir, los empezaron a asesinar, los empezaron a meter a la cárcel y volvieron a tomar las armas 6 años después. Parece que se está repitiendo esa historia, parece que fuera de nunca acabar la guerra. En este caso queda claro que es evidente por responsabilidad de los sectores de poder, que están acostumbrados a gobernar en medio de ese caos, porque ese caos les permite a ellos sacar provecho económico, mantener el poder violento en los territorios y, digamos, judicializa y estigmatiza cualquier acción del movimiento popular. Eso mismo está pasando con el proceso de paz con el ELN. El ELN en este momento no tiene ninguna garantía y creo que no tiene ninguna ganas de conversar con un gobierno que esté incumpliendo un acuerdo de paz con la principal guerrilla colombiana, que puede generar un nuevo momento de violencia. O sea, esos guerrilleros, esas guerrilleras que se movilizaron, a los que les están incumpliendo los acuerdos, saben hacer la guerra y se pueden devolver. Ahora, se pueden devolver en peores condiciones, en una violencia desarticulada, en una violencia que puede desatar, o sea, que no sabemos qué caminos pueda tomar. Y el gobierno, en medio de las elecciones presidenciales son el 27 de mayo, entra en escena y participa en la campaña electoral tomando preso a uno de los principales dirigentes de las FARC, uno de los más críticos del gobierno de Santos por la implementación del acuerdo y quien jugó un papel fundamental en la redacción de las 360 páginas que contiene el acuerdo. Digamos, Jesús Santrich es el intelectual de las FARC, lejano por completo a cualquier acción militar o de cualquier otro tipo, que jugó ese rol dentro de los acuerdos. Y se ponen encima de él porque saben que puede generar varias cosas, entre esas una ruptura dentro de las FARC. Quieren generar una ruptura de las FARC para que las FARC no se conviertan en un proyecto político a largo plazo desde la civilidad, o sea, la quieren dislocar, muy parecido a lo que hicieron en Guatemala con la URNG, que 2 o 3 años después del proceso de paz quedó partida en tres facciones. También quieren demostrar que tienen el sartén por el mango y que la guerrilla no tiene ya hoy ninguna capacidad de negociación. Y además, para rematar, quieren lanzar un mensaje a los electores para mejorar la imagen del presidente Santos y permitir la elección de Vargas Lleras, que es el candidato, digamos, oficialista. Mañana se va a hacer una movilización a las 18:30 desde el Obelisco hasta la Embajada, ¿no? Sí, va a haber una movilización por la libertad de Santrich, pero también por la libertad de todos los presos políticos, porque yo creo que hay que decir, aprovechar que aún quedan 600 presos políticos en las cárceles después de la amnistía, ligados a procesos judiciales contra las FARC. También hay una cantidad importante, más de 2.000 presos políticos ligados a procesos con el ELN. Es decir, Colombia sigue siendo, digamos, la campeona en cifras de violaciones de derechos humanos y presos políticos. Y nosotros, como movimiento social, como movimiento popular, vamos a seguir insistiendo en que la paz es la posibilidad de quitarle la fuerza violenta a los sectores de poder que atenta contra la organización popular.
Sí, también para denunciar la cantidad de asesinatos que hubo durante todo este tiempo de los referentes y las referentes en diferentes partes de Colombia. Sí, 260 líderes y lideresas sociales han sido asesinados después de iniciado la implementación del acuerdo de paz, que también parece un déjà vu de lo que ocurrió en los años 80 después del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, que terminó con el asesinato de 5.000 militantes del partido Unión Patriótica. Es decir, y se están repitiendo ciclos de violencia, se están repitiendo formas de violencia contra el movimiento popular, que creo que todos sabemos que termina de más violencia, porque la respuesta popular, la respuesta de los sectores populares es de indignación y de cierta impotencia, porque ¿qué hacemos con Santrich? Está en una huelga de hambre, lamentablemente es muy factible que muera, y eso realmente no, es una pérdida sensible para el movimiento popular y simbólicamente para el acuerdo de paz. Yo creo que hay que trabajar fuertemente para que a Santrich lo liberen pronto y pueda recuperar su salud y se generen los debates judiciales que tengan que darse en las instancias que estableció el acuerdo de paz, porque a él lo detienen por fuera de las instancias y de los acuerdos de paz, acusándolo de una perfidia. Realmente le hicieron un montaje los de la DEA que no tiene ni pie ni cabeza, que no corresponde, porque ellos quieren sostener la tesis de que en Colombia el problema es el narcotráfico y que el problema de la izquierda colombiana es su ligación con el narcotráfico. Y eso es completamente falso. O sea, lo que queda demostrado después del acuerdo de paz es que el narcotráfico está aliado de la derecha y no se va a terminar si no se acaban los factores de la economía global del narcotráfico.